Hola a todos y bienvenidos a esta tercera clase de nuestro curso de SEO, que va del básico al intermedio. En las últimas dos clases hemos aprendido qué es el SEO, de qué trata, cómo se entrelaza con el desarrollo web y sobre un poco de marketing digital. En la segunda clase aprendimos un poco sobre las keywords, el volumen de búsqueda, la intención de búsqueda, sobre el marketing de contenido y sobre diversas formas de aprovechar los contenidos para rankear un poco más en los motores de búsqueda, además de facilitarle la experiencia al usuario. En esta tercera clase veremos todo sobre la arquitectura web, cómo debería ser la arquitectura web, la accesibilidad que debería de tener un sitio web para ser amigable con los motores de búsqueda. Recuerden que siempre nuestro trabajo es facilitarle el trabajo a los motores de búsqueda. Así que vamos a ver. Ok, como ya les he mencionado, esta clase 3 se basa en la accesibilidad y la arquitectura web. ¿Y por qué es importante esta palabra accesibilidad? Porque tanto los usuarios, los humanos, como nosotros, como los motores de búsqueda, les gusta navegar por los sitios. Y nosotros siempre queremos encontrar las cosas de manera fácil, a los menores clics posibles. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto y cómo afecta al SEO y cómo debería ser las buenas prácticas que todo dueño de página debería aplicar en su sitio web. Así que vamos a ver. Entonces, la primera premisa de esta clase es: el usuario es el rey. La experiencia en nuestra web debe ser plena. Si algo hemos aprendido en las últimas dos clases es que es el usuario el que determina todo, absolutamente todo en la página web. Entonces, por ello, una de las máximas de Google siempre va a ser: escriban para los usuarios, hagan todo para los usuarios y no para los motores de búsqueda. Entonces, bajo esta premisa, las páginas web deben ser fáciles de navegar y la información debe estar a pocos clics. Hay una regla máxima en todo esto del UX, el diseño UX, diseño UI, el planificar páginas web, y es que a menos clic tenga que hacer el usuario, mayor posibilidad hay de que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Entonces, la arquitectura de nuestra web debe ayudar a los usuarios y buscadores a encontrar la información relevante fácilmente. Encontrar la información relevante fácilmente. Evitar de que llegue a callejones sin salida, como por ejemplo webs del gobierno o de los gobiernos, que normalmente están estructuradas bajo una arquitectura no muy conveniente, pero son cosas que suelen suceder. No sé si alguna vez les ha pasado que han entrado, no sé, a una página del gobierno y de repente le dan cientos, 10, 15, 20, 100 clics para llegar hacia algún sitio, después para retroceder tienen que hacer lo mismo. Bueno, de eso se trata. La arquitectura de nuestra web debe brindar una experiencia de usuario plena, siempre. Pero, ¿qué es esto de la arquitectura web? La arquitectura web se puede ejemplificar como la jerarquización de la información, la cual define la estructura del sitio, categoriza el contenido, permite realizar acciones a los usuarios y desde el lado del SEO mejora el rastreo y la indexación. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que una arquitectura web prácticamente mejora considerablemente la experiencia del usuario, siempre y cuando nosotros la planteemos de una forma correcta. Sigamos viendo otros conceptos. Por ejemplo, ¿por qué es importante la arquitectura web? Voy a hacer esto por aquí. Entonces, una buena arquitectura web ayuda a los robots a indexar tu sitio de forma más rápida. Y no solamente ayuda a los robots, también ayuda a los usuarios para poder que ellos lleguen a los sitios donde nosotros queremos que lleguen, a nuestras páginas de productos y servicios, a nuestros contenidos, a descargarse algo, a llegar rápidamente a las categorías, a todos los sitios importantes que nosotros tenemos en nuestra página web. La arquitectura de la web distribuye la autoridad en todo el sitio web. Vamos adelante, vamos a ver de qué trata esto de autoridad. Y si la arquitectura del sitio web está optimizada, esto facilita la navegación para los usuarios y los bots. Siempre el usuario primero, luego están los bots. Si el usuario se siente bien, los bots se van a sentir bien. Son robots, pero sí hay algo que tiene que ver ahí. Entonces, si vemos aquí la arañita de Google, la arañita de Google va a mantener esa sonrisa mientras respetemos la arquitectura de la web. No sé si recuerdan la clase uno de la forma en que trabajan los buscadores como rastreo, clasificación e indexación. Esta parte de la arquitectura web es importante porque ayuda al rastreo. O sea, ayuda a que estos bots pasen el tiempo o el crowd budget o el presupuesto de rastreo, lo aprovechen al máximo. Vamos a ver más adelante de qué trata el presupuesto de rastreo. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de un sitio web, tenemos este ejemplo. Por ejemplo, bueno, y la autoridad de las páginas también. La arquitectura de un sitio web normalmente se basa en la página de inicio, que es el que tiene la mayor autoridad comúnmente. No es una regla en específico, pero sí sucede. Y luego vienen las categorías, las entradas,
Bueno, en este caso podrían ser categorías de servicio, categorías de producto, categorías de blog, categorías de lo que ustedes quieran colocar dentro de su sitio web que sean de interés para los usuarios y que esté alineado con los objetivos del negocio. Entonces, hace un momento hablamos del presupuesto de rastreo, pero ¿qué es el rastreo o el crawling, como se dice en inglés? Es cuando un motor de búsqueda como Google, Bing, YouTube, también existen motores de búsqueda de las redes sociales, envían un bot o un sistema automatizado a analizar y rastrear el sitio web. Esto es un proceso que se da mediante los enlaces. Ellos van de enlace en enlace cliqueando y rastreando todo ese contenido para luego ser clasificado e indexado en los motores de búsqueda, en la base de datos de estos motores. Y una parte muy importante es no confundir indexación con rastreo. Una web puede ser rastreada, más no indexada. Es muy importante. O sea, podemos tener, si vamos a Search Console, que es una herramienta que vamos a ver más adelante, podemos encontrar de que a veces hay URLs que dicen rastreada, más no indexada. Entonces, son dos conceptos que hay que separar un poco porque muchas personas normalmente se confunden. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de beneficios de la rastreabilidad de un sitio web o qué es lo que hace que un sitio web sea rastreable? Entonces aquí tenemos qué es lo que hace que un sitio web sea rastreable. Lo primero y principal, y como ya lo mencioné, es el menú de navegación. Este menú de navegación debe de contener los sitios más importantes de nuestra página web. Todo lo que nosotros queremos que sea encontrado rápidamente debe estar disponible en el menú de navegación. Páginas de producto, página de contacto, página de servicio, página de quiénes somos para que nos conozcan, página de blog. Todos esos enlaces deben estar dentro de ese menú de navegación. Otra parte muy importante para la rastreabilidad de un sitio web es el archivo SIME, que es un listado de URL que nosotros le aportamos a estos rastreadores, a los crawlers de los motores de búsqueda, como un listado prioritario de rastreo. O sea, quiero que estas páginas me las rastrees prioritariamente. Ya más adelante veremos por qué es importante el rastreo prioritario del contenido que nosotros realmente queremos que sea rastreado. Otra parte importante para mejorar la rastreabilidad de un sitio web son el archivo robots.txt. Más adelante veremos un poco, pero a grosso modo se trata de un archivo en un formato de texto, por eso es TXT, que le indica a estos rastreadores por dónde deben o no deben ir. Esto es muy importante para el presupuesto de rastreo. Otros ítems que son muy importantes para la rastreabilidad es la canonicalización de URLs, o sea, indicar cuál es la URL canónica de mi sitio para que sea rastreado, evitar el contenido mixto, y los redireccionamientos que también son importantes. Por ejemplo, si tenemos páginas que hemos retirado, necesitamos redireccionarlas para ahorrar rastreo. Veamos un poco más. Entonces, uno de los conceptos que he mencionado varias veces en esta clase es el presupuesto de rastreo o crowd budget. Y simplemente es el número de solicitudes realizadas por Googlebot, Bingbot, OpenAIBot, GPTBot o el bot de rastreo que ustedes quieran a una página web en un periodo de tiempo determinado. Es el número de solicitudes realizadas por un bot de rastreo a una página web, o sea, un dominio en general, en un periodo de tiempo determinado. ¿Y esto porque es importante? Lo primero que debemos entender es que empresas como Google, Bing y todas estas grandes compañías que tienen este tipo de rastreadores es que el rastreo cuesta dinero, bastante dinero. Y estos procesos se hacen gratis, pero igualmente cuestan dinero. Entonces, para que un sistema informático pase por tu página web, estos sistemas de Google, los sistemas de clasificación, le asignan un periodo de tiempo determinado. Pues, es decir, mi página tiene 50 URL, entonces esas 50 URL, Googlebot o los sistemas de Google le asignan a Googlebot que va a pasar 1 minuto y medio dentro de mi página buscando contenido nuevo o actualizado. Entonces, ese presupuesto de rastreo se mantiene siempre y cuando nosotros vayamos añadiendo nuevos contenidos interesantes para los buscadores. Entonces, si tengo una página web con un presupuesto de rastreo y de repente tengo un error técnico y tengo una cantidad de URLs nuevas que no necesariamente son las que yo quiero que sean rastreadas, pero igualmente Google y otros sistemas de información son exageradamente, bueno, sobre todo Google es exageradamente bueno rastreando cualquier cosa que esté pública en Internet, cualquier cosa. No sé, por ello es bueno y es recomendable que ahorremos en el presupuesto de rastreo. Le demos a los bots lo que realmente nosotros necesitamos que sea analizado, rastreado, indexado y clasificado en los sistemas de búsqueda. De nada me sirve que los bots de búsqueda me estén rastreando, por ejemplo, la página del carrito de compra. O sea, yo no tengo información precisa ni que me pueda ayudar en los buscadores para que esté siendo rastreada. La página del checkout, que normalmente es un formulario, tampoco necesito que sea rastreada. Una página de términos y condiciones, que son, la mayoría son muy generales, tampoco necesito que sea rastreada. Entonces, así como eso, hay múltiples URLs dentro de nuestro sitio web
que debemos evitar que sean rastreadas. Y priorizar las páginas que realmente sí queremos, como los productos, los servicios, nuestros blogs, todo lo que nosotros tengamos en nuestra estrategia. Entonces, hablemos sobre la indexabilidad de un sitio web. Es la facilidad que tienen los buscadores de encontrar y clasificar el contenido de un sitio web. Es la facilidad. ¿Entienden esa palabra? Facilidad. Entonces, esa facilidad que ellos tengan va a ser determinada por la rastreabilidad. Entonces, si mi página es fácil de rastrear, va a ser fácil de indexar. Si mi página no es fácil de rastrear, no va a ser fácil de indexar. Si tengo múltiples errores, errores 500, errores 404, errores de redireccionamiento con cadenas, eso va a hacer de que la rastreabilidad de nuestro sitio web se vea afectada y por lo tanto la indexabilidad en los motores de búsqueda, en las bases de datos de los motores de búsqueda, no va a ser la óptima. ¿Y esto qué es lo que va a ocurrir? Va a hacer de que nuestro sitio web sea confuso y Google le va a ir quitando importancia poco a poco. Entonces, es algo que debemos de tener siempre en cuenta. Y una de las formas de verificar cómo está indexado mi sitio web es a través de este comando simple, pero muy útil para saber por lo menos tener una proximidad, porque el mismo Google ya lo ha declarado en sus cuentas oficiales en X, en LinkedIn, con sus divulgadores en YouTube, de que este comando nos da una aproximación más o menos de qué está indexándose en Google. No la totalidad de las URLs, pero sí una proximidad. Y esto nos ayuda también a determinar, por ejemplo, si tenemos ataques de palabras clave, si tenemos algún tipo de malware que está generando URLs dañinas, también nos ayuda a detectar esta parte. Entonces, hablemos un poco de la etiqueta canónica. Este punto ya lo tomamos en la primera clase cuando vimos los fundamentos de desarrollo. Pero volvamos a ver. ¿Qué es una etiqueta canónica? Representa la versión original de nuestro sitio web o sus páginas. Busca evitar el problema de contenido duplicado de tu propia web o con múltiples URLs. Contenido duplicado siempre es algo que buscamos cuando hacemos una auditoría SEO. ¿Por qué? Porque si vemos este ejemplo que está aquí, si ven, cada una de las URLs tiene como que el mismo dominio, www.exempo.com. Pero si ven, hay algunos detalles que cambian. Por ejemplo, el protocolo HTTP, HTTPS, con www, sin www, con un index.php al final, un index.php más un parámetro al final. Por más que todos sean el mismo sitio, tengan el mismo contenido, si no canonicalizamos de manera correcta, los buscadores van a entender de que tenemos contenido duplicado, porque cada una de las versiones de nuestro sitio web es tomada como una entidad diferente por los buscadores, precisamente por Google. Por eso en las guías de calidad de Google y en toda guía SEO siempre se abre la etiqueta canónica para poder establecer esto. Por ejemplo, en WordPress, WordPress ya entendió muy bien esto y por defecto ya lo evita. Eh, y es algo que realmente afecta, puede afectar bastante. Hace poco me pasó y tuve una pérdida casi del 40% de tráfico en ese sitio web por un problema de contenido mixto. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si los borras traen demasiado contenido duplicado, el contenido original pierde su calidad. Y de verdad que un problema en Canonical es algo muy serio desde el punto de vista técnico. La duplicidad a gran escala reduce la capacidad de clasificación. O sea, si hay mucho contenido duplicado, por ejemplo, aquí tengo 6 versiones y estas 6 versiones pueden convivir tranquilamente si no le prestan atención. Entonces pueden haber URLs que estén llegando por un lado, por el otro. O sea, es un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque los robots pueden encontrar las URLs incorrectas como originales. Entonces, cuando hacemos la canonicalización de las URLs, puede ser de que hayan algunos problemas. Entonces, vamos a hablar un poco de las buenas prácticas en la canonicalización de URLs. Primero y principal, lo más importante de esto, sobre todo cuando tenemos desarrollos propios, desarrollos de hand coding, que nosotros mismos hemos programado, o hemos contratado a un programador para que lo haga, es canonicalizar proactivamente, que esta etiqueta canónica esté declarada en el head, en el HTML, que es este ejemplo que doy aquí, el dice HTML, linrel canonical, href, está referenciando que la canonical es la URL en la que estamos. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en sitios web hechos con código puro. Por ejemplo, en Laravel, en algún framework de JavaScript, en cualquier tipo de PHP, o si solamente estamos haciendo la página en HTML, es importante que declaren siempre la canónica para evitar este tipo de fallas. Una sola versión del sitio web debe ser la accesible. O sea, por ejemplo, si voy a mi página web y coloco mi dirección, por ejemplo, andruslegro.com, entonces, si coloco la versión www.andruslegro.com y es accesible, no está bien. Si coloco https, www.androslegro.com y es accesible, también no está bien.
sea, la única versión que debería ser es la que yo tengo declarada. Por ejemplo, en mi caso es https://androidlegro.com. Debe ser la única versión de su sitio web que sea accesible. Si tienen varias versiones del sitio web accesible, tienen un problema de canónica, tienen un problema de contenido mixto y esto les va a afectar negativamente. Aunque Google es lo suficientemente inteligente para aprender y detectar estas cosas, pero es mejor evitar esto. Entonces ya entendimos por qué debemos canonicalizar proactivamente la página de inicio y todas las páginas importantes. Es más, todo el sitio web debería tener declarada la URL canónica en el HTML. Si es posible colocar la etiqueta canónica en cada sección, todos parte del sitio web debería contener la etiqueta canónica. Y importante no confundir una URL 301 con una etiqueta canónica. Hace muchos años se llevaba a cabo este tipo de práctica donde se declaraba una URL canónica hacia otro sitio con una temática parecida para transmitir autoridad. Esto eran prácticas que se hacían de SEO, pero ya no se hace. Pero sí es importante a veces tener claro cuál es la diferencia de una redirección 301, una redirección, para los que no la conocen, una redirección 301 es una redirección permanente. El código de estatus 301 quiere decir que es permanente. ¿Y esto qué es lo que hace? Le indica a los buscadores que la URL vieja que he cambiado va a estar permanentemente en esta nueva URL. Y, por ejemplo, una redirección 302 es una redirección temporal. Le indica a los buscadores de que temporalmente esta URL va a estar, la URL A va a estar en la URL B, temporalmente. Importante, muy importante cuando hacemos migraciones también. Entonces, al inicio les comenté sobre la autoridad. ¿Qué es esto de autoridad o link juris? Es una expresión propia del SEO. Es lo primero que debemos entender. En ningún motor de búsqueda se habla de link juris. Esto es algo propio de la industria a la que yo pertenezco. Y es un concepto creado para hablar sobre las autoridades que puedan tener ciertas URLs en nuestro sitio web. Se usa tanto para on-site, o sea, on-page y off-page. O sea, se usa dentro del sitio como fuera del sitio. Dentro del sitio para mis enlaces internos y fuera del sitio para los enlaces externos que están apuntando a mi sitio web. Se entiende como la autoridad que transmite una página mediante un enlace. Más explícito que la jarrita con los vasos, imposible y aumenta la usabilidad de la estructura del sitio web. O sea, normalmente cuando tenemos páginas, el homepage siempre, casi siempre, es el que tiene mayor autoridad porque es el dominio raíz, porque es el que desprende prácticamente todas las URLs. Y cada vez que bajamos un nivel, o sea, por ejemplo, tengo mi sitio web, por ejemplo, mi página.com slash, ya tengo mi primera categoría, vamos a suponer zapatos, zapatos deportivos, zapatillas deportivas. Entonces, slash mujer, ya estoy bajando un subnivel. Entonces, con cada subnivel que es bajo, según esta imagen, voy perdiendo autoridad. Entonces, por ello, una de las cosas que más se recomienda en el SEO y en la estructura, en todo esto de arquitectura de sitios web, es que las URLs no tengan más de 3 niveles. Mientras más niveles tenga, más autoridad va perdiendo esa URL final. Entonces, ¿cuál es la mayor recomendación que les puedo dar? Es que las URLs tienen que estar lo más hacia la izquierda posible, pegadas al dominio raíz. ¿Cuál es el dominio raíz? Es cuando termina el .co, .p, .org, .edu, lo que sea, slash, ese es el dominio raíz y todo lo que parte de allí son subcarpetas o URLs. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar en cuestión de URLs es que siempre las URLs estén más pegadas al dominio raíz. Por ejemplo, si tengo un blog y una subcarpeta, pues evitemos colocarle slash blog, sino directamente el nombre de la entrada. Ahora hablemos de qué es un sitemap o un mapa de sitio. Es un archivo que contiene un listado de páginas de un sitio web. Facilita el descubrimiento y rastreo a los buscadores y mejora la indexación del contenido. ¿Y por qué mejora la indexación del contenido? Porque es un listado de páginas de mi sitio web que yo quiero que sea rastreado. Esto es un archivo que se coloca a nivel de la carpeta raíz. Entonces, eso hace de que esté más arriba en la jerarquía del rastreo. Y estos rastreadores van a encontrar este sitemap y como son URLs, las van a clicar y van a ir hacia esas direcciones. O sea, recordemos que ellos lo que ven es código. No sé, como esos códigos que ellos ven en el sitemap son URLs, ellos van a ir a rastrear esas URLs. Entonces, por eso es importante de que nuestro sitemap siempre sea lo más explícito posible, buscar que siempre contenga las páginas más importantes que nosotros queremos que sean rastreadas. Evitemos tener en nuestro sitemap URLs basura que no nos sirven de absolutamente nada. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en pantalla dos ejemplos
Uno es el XML Sitemap de un plugin de WordPress que es muy famoso, muy utilizado, que se llama Yoast SEO, es uno de los primeros y más empleados actualmente en las web hechas en WordPress. Y la segunda captura de pantalla es de un sitemap generado para un sitio que está hecho con código puro. Por ejemplo, si tu página web está hecha con Laravel, hay formas explícitas, varias librerías de Laravel que permiten crear sitemaps de manera automatizada y irlos alimentando con cada URL nueva. Igualmente sucede para los frameworks en JavaScript, pero siempre es algo muy importante. Una de las cosas que hacemos, los SEO, cuando hacemos auditoría, es verificar que exista el archivo robots, el sitemap, qué cosas hay en el sitemap, qué es lo que se está rastreando, porque muchas veces, por ejemplo, del lado de WordPress, hay algunos temas o themes que son multipropósitos y traen una cantidad de custom post type altísima. Entonces, eso genera nuevas URLs en el site. Y a veces esas URLs que se generan son URLs basura, no contienen nada importante, y terminan indexándose y gastando mi presupuesto de rastreo. Entonces, tenemos que limpiar esto. Un poquito más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, tenemos la creación de un site, primero en código puro. Por una web en código puro, o sea, hecha con hardcode, en Laravel, en JavaScript, en Python, con Django, o en cualquier tipo de código que ustedes quieran crear su página web, se pueden usar varias herramientas online que generan los sitemaps automáticamente. Herramientas como XML Sitemap, XML Sitemap Generator, Website Sitemap, son herramientas que podemos utilizar, son muy fáciles de utilizar. Vamos a verlo ahorita más adelante. Luego de generar el archivo, solo hay que subirlo a la carpeta raíz del dominio, la cual suele ser, dependiendo del servidor, dependiendo de la arquitectura interna de nuestro servicio de hosting, la public HTML. Por ahí la van a reconocer y van a tener los archivos allí donde se coloca. Por eso hace un momento mencioné de que este es un archivo que está a nivel de la carpeta raíz. La carpeta raíz es la public HTML. Ajá, el sitemap debe estar correctamente configurado para que lea solo las páginas que quieres rastrear e indexar. Por eso es importante configurar bien nuestro sitemap. Vamos a ver un poco un ejemplo desde WordPress. Entonces, para WordPress tenemos una gran cantidad de plugins que simplifican el trabajo. Entre todos los plugins que vienen con Sitemap, existen los dos principales, como ya les mencioné, Yoast. Yoast es uno de los plugins más usados, llevo más de 7 años usándolo. Y está RankMath, que es un nuevo, no es tan nuevo, pero sí ha ganado muchos adeptos, es bastante bueno, bastante útil y también genera Sitemap. También existen plugins que solo sirven para autogenerar el Sitemap y su configuración. Uno de los mejores es Google XML Sitemap, pero no tengan, uno de los consejos que les puedo dar es que no tengan dos plugins que hagan lo mismo. O sea, no es necesario, a veces pueden haber problemas, a veces pueden haber choque entre ellos. Entonces, lo mejor, ya tienen un plugin de SEO, no necesitan un plugin de Sitemap. Pero si no quieren tener plugin de SEO en su sitio web, pues pueden utilizar un plugin de Sitemap. Pero nunca utilicen dos plugins que hagan lo mismo. Eso va a generar muchos conflictos en WordPress. WordPress es algo inestable a veces y eso puede ser un problema. Vamos a ver un poco cómo es esto del Sitemap. Ok, vamos a continuar con esta clase. Vamos a ver cómo acceder rápidamente a un sitemap. Por ejemplo, en nuestro sitio web, aquí estoy utilizando mi sitio web como ejemplo, es una página web muy simple, sencilla, la creé una sola vez y asimismo la dejé abandonada. Cosas que pasan. Por ejemplo, si queremos verificar si una página web tiene un sitemap, podemos ingresar, por ejemplo, a angulegro.com y colocar esta dirección, sitemap-index.xml. Él me va a abrir el index del sitemap que me crea Yoast, que es esto que está aquí, y aquí tengo lo que yo quiero que me rastree directamente. En mi caso son los posts y las páginas. O sea, solamente quiero que me rastree posts y páginas. Pero ¿qué sucede si yo quiero que me rastree imágenes? Entonces vamos aquí al admin o al escritorio de nuestro WordPress, buscamos las opciones de Yoast, nos vamos a ajustes. Aquí podemos ver un menú donde nos muestran, por ejemplo, las características del sitio, básico, representación, conexiones, tipos de contenido, categorías y etiquetas. Por ejemplo, cuando entramos a cada uno de estos, podemos ver que aquí nos muestra un mensaje. Mostrar entradas en los resultados de búsqueda. Por ejemplo, aquí lo tengo tildado de que sí. Esto quiere decir de que en mi sitemap voy a tener los resultados de búsqueda. Pero, por ejemplo, si yo le doy aquí no, guardo los cambios y actualizo aquí, debería desaparecer este sitemap que dice aquí post-sitemap.xml. Lo recargo y en efecto ha desaparecido el listado de los posts o los artículos que yo tengo dentro de la página. Entonces, esto es una forma de controlar qué queremos que sea rastreado en nuestro sitio web, que es algo muy, pero muy importante.
¿Por qué? Porque a veces podemos tener cualquier cosa dentro de nuestros XML sitemap y estamos perdiendo presupuesto de rastreo. O sea, los bots pueden ingresar a URLs que realmente no son importantes para nosotros. Realmente no nos importa de que estén indexadas. Entonces, cosas que sí nos pueden importar, las podemos perder. Entonces, aquí lo que hacemos es controlar. Por ejemplo, aquí hay páginas que también están así. Aquí dice Save Templates. Save Templates en los resultados de búsqueda. Le doy no, yo no quiero eso. Las categorías se van a mostrar en el buscador. Sí, categories, categories. Hay otras opciones avanzados. Por ejemplo, archivos de formato. Quiero que los archivos de formato se indexen. Quiero que los archivos de autor se indexen. Quiero que las etiquetas de mi sitio se indexen. Bueno, eso ya depende de la estrategia que nosotros querramos. Pero aquí es donde podemos controlar qué cosas queremos que vayan en el sitemap y qué cosas no queremos que vayan en el sitemap dentro de nuestra página web hecha en WordPress. Ahora veamos cómo crear un sitemap directamente para una página web hecha en código. Bueno, simplemente quiero aclarar aquí una parte principal, es que para crear sitemap en nuestro WordPress simplemente necesitamos instalar el plugin. Ya por defecto, cuando se instala el plugin, él crea esta funcionalidad de sitemap. ¿Y eso por qué? Porque, o sea, un plugin SEO, el SEO, como les estoy comentando en esta clase, es muy importante el sitemap. Entonces, vamos a ver cómo crear un sitemap para una página web hecha en código. Bueno, a continuación veremos o estamos viendo lo que es la página XML Sitemap. En esta página podemos crear un archivo sitemap.xml para nuestro sitio web hecho en código y dárselo al desarrollador o subirlo nosotros mismos a la carpeta raíz. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil, simplemente le damos la URL canonical, por favor, URL canonical. En este caso, esta página es de uno de los participantes de este curso y, como les comenté, esta página, por ejemplo, cumple con lo que les estaba diciendo, de que solamente exista una sola versión accesible del sitio web y que no existan otros tipos de versiones. Por ejemplo, aquí le quité el www y exactamente me lo redirecciona a la versión canonical, a pesar de que no tenga etiqueta canonical declarada. Igualmente con el HTTP, si le quito el S, que es el certificado SSL, él me va a redirigir automáticamente esa versión. Esta no es una página web hecha en WordPress, es hecha con un CRM de proyectos inmobiliarios, pero los desarrolladores entendieron esta parte de tener una sola URL del sitio web disponible para los usuarios y los buscadores. Entonces, felicidades, muchachos, ¿cómo se llaman? Toco Broker. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente colocamos la URL canónica y le damos Start. Esperamos un momento, la página o el sistema va a enviar un crawler. Este crawler va a pasar por todas las páginas que estén disponibles en el menú, en los enlaces que tengamos en el footer y en todo tipo de enlace que esté disponible para ser rastreado. Entonces va escaneando y creando el sitemap. La única consideración que deben de tener con esta herramienta es que permite para sitios de hasta 500 URLs. O sea, si son sitios de mayor a 500 URLs, ya ahí tendrán que utilizar otro tipo de herramientas más avanzadas o hacerlo con un desarrollador. Entonces aquí esperamos un poco y vemos cómo está rastreando la página. Le damos en ver detalles y aquí vemos las páginas que ha rastreado. Una vez que verifiquemos de que todo está bien, lo que hacemos es descargar el sitemap aquí en este botón y o subirlo nosotros mismos a la carpeta raíz o dárselo al desarrollador para que lo suba. Bueno, en este punto ya sabes que es un sitemap, ya sabes cómo generarlo, ya sabes cómo quitar o añadir cosas también del sitemap. ¿Y esto para qué? Para mejorar la indexación del contenido, la indexación y el rastreo de mi contenido, de mi página web. Por eso es importante, chicos. Continuemos. Ya vimos cómo crear un sitemap con código puro, ya vimos cómo crear un sitemap en WordPress. Simplemente instalan el plugin de SEO o el plugin para generar sitemap y es simplemente seguir los pasos. En el caso de Yoast con Ragnar, que es un plugin SEO que se encargan de mejorar la página en este sentido, con la simple instalación ya lo crean, pero tendrán que hacer lo que vimos en el segmento anterior para determinar qué debe ir. A mi consideración y en mi experiencia, les recomiendo de que normalmente, si tienen la web hecha en WordPress, les indexe páginas, les indexe entradas, si tienen imágenes originales, también las imágenes. eh, si son un medio o algo, las categorías, los tags no, los tags eviten indexarlo porque normalmente hay canibalización. O sea, una canibalización es cuando dos URLs se disputan la misma keyword o la misma consulta de búsqueda. Entonces, o las dos pueden estar en el primero y en el segundo, o las dos se pueden quedar abajo
por debajo del top 10 o abajo en el puesto 9, 10 o 10 y 11. Entonces, esa misma canibalización hace de que no puedan seguir subiendo. Entonces, en esos casos toca unirlas, toca buscar algún tipo de estrategia para mejorar esa canibalización. Por ejemplo, en los casos donde están el uno y el 2, pues son canibalizaciones positivas. Pues. ¿Qué marca no quiere tener mayor visibilidad en los motores de búsqueda, que apartando 2 puestos para el solo? Bueno, ahora veremos un punto también que es muy importante en todo esto de la accesibilidad, que es el archivo robots.txt. Esto simplemente es un archivo de texto que sirve para dar indicaciones a los robots de buscadores sobre cómo deben acceder, rastrear e indexar un sitio web. Es uno de los archivos más importantes para el SEO y para los motores de búsqueda. ¿Y por qué? Porque o sea, son directrices para sus propios robots. O sea, yo aquí le estoy diciendo a estos bots por dónde pueden pasar y hasta cuándo pueden durar. Normalmente se utiliza para evitar de que se indexen cosas importantes. Por ejemplo, este fue un cliente que tuve hace unos cuantos años atrás y ellos en su caso tienen diferentes tipos de carpetas, por ejemplo, aplicación, sistema, temporales, archivos, videos, web 3, web 4, masivos, los cursos, todo esto lo tienen dentro de su propio servidor. Y esto lo que hace es decirle, por ejemplo, el disallow que no permite a los bots pasar por estos directorios. ¿Por qué? Porque si no le indicamos a los robots por dónde pasar, ellos van a pasar por absolutamente todos lados. Yo he visto indexado hasta carpetas completas con documentos sensibles de las empresas, ingresos donde, a sistemas que tienen base de datos de la empresa, donde los desarrolladores por pereza le colocan admin de usuario y contraseña 1, 2, 3, 4 y he podido ingresar. Pero al ser cliente mío les anuncio, les digo que tienen un peligro y que tomen las medidas correctivas, les indico qué es lo que tienen que hacer para que evitar de que esto sea indexado. Y si es indexado, se los ayuda a desindexar. Entonces, nos ha quedado claro que el robust.txt es un archivo que le dice a estos sistemas de búsqueda por qué lados de mi servidor pueden entrar y qué lados no pueden entrar. Ahora veremos cómo se configura un archivo robust.txt. Primero y principal, se debe crear un archivo de texto, un bloc de notas es suficiente, con la terminación .txt y el archivo siempre se debe llamar robots.txt. Dentro del archivo se deben escribir los comandos que les darán las indicaciones respectivas a los robots de los motores de búsqueda. Y estos comandos pueden ser el user agent, que sirve para indicar hacia qué robots están dirigidas estas indicaciones. Por ejemplo, si vemos aquí dice user agent, aquí donde está a mano izquierda hay un asterisco. Este asterisco dice, o sea, asterisco quiere decir todos, o sea, todos los motores de búsqueda no tienen permitido ingresar a estos directorios que están desde aquí hacia abajo. Entonces, esto nos ayuda también a rastrear. Por ejemplo, todo aquí, bueno, ya mucha gente se habrá enterado de que existe la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, GPT-4, GPT, OpenAI y todas estas empresas. Estas empresas, para alimentar a sus sistemas de inteligencia artificial, a sus modelos de lenguaje, utilizan rastreadores como los que utiliza Google para analizar el contenido que está en las páginas y utilizar esos datos como entrenamiento de sus sistemas. Entonces, sobre todo en la Unión Europea, nació esta prohibición por los derechos de autor, las cosas, pues, o sea, ya todos sabemos cómo es la Unión Europea a veces en ese sentido. Y una de las cosas que le tocó hacer a OpenAI es sacar una directriz para robots para evitar de que tu sitio web sea utilizada, la información de tu sitio web sea utilizada para entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Entonces ahí pueden poner este User Agent, GPT-Bot. Entonces User Agent, GPT-Bot tiene prohibido ingresar a esta página web, a estos directorios. Entonces, una de las directrices principales es el allow y el disallow. Allow permite el acceso a los robots para los archivos o páginas mencionadas. O sea, si vemos aquí, user agent, al disallow, el WP admin, que es el directorio de administración de WordPress, y allow, el admin Ajax, que es una forma de encontrar contenido dentro de los WordPress. Entonces, esto lo que hace es permitir o denegar el acceso de estas dos directrices, el allow y el disallow. El sitemap también es una directriz que le indica a los robots que un sitemap se encuentra presente en el sitio web. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando estos crawlers o estas arañitas llegan a nuestros servidores o a nuestros nodos y solicitan ingresar a la página web, una de las primeras cosas que se hace en esa solicitud es el archivo robots.txt. ¿Por qué? Porque este archivo se encuentra en la carpeta raíz. Entonces, si él se da cuenta que hay un archivo robots.txt, sus indicaciones prácticamente son verificar por dónde puede y no puede pasar. Entonces, cuando añadimos la URL del sitemap, entonces le estamos diciendo, por aquí puedes, por aquí no puedes pasar, y además aquí tienes la URL, aquí tienes este enlace para que vayas a ese sitemap y busques lo que realmente vienes a buscar. Entonces, estas primeras 4 directrices son extremadamente importantes. Siempre las van a encontrar en todo tipo de archivos robots.txt. También existe el crowd delay o que indica el número de segundos que espera un robot para entrar en cada página.
Suele suceder, no solamente existen los bots de búsqueda de los principales motores, como Google, Bing y este tipo de empresas, sino también existen otros tipos de rastreadores que pueden ser maliciosos, pueden buscar dañar un sitio, detenerlo. Entonces, estas indicaciones, o también puede ser el punto de que de repente no estamos en temporada, nuestras páginas están recibiendo mucho tráfico y necesitamos de que no ingresen, no hagan tantas solicitudes estos buscadores mientras mi página esté en tanto movimiento. ¿Por qué? Porque me importan más mis usuarios y mis ventas que lo que puedan querer los buscadores con mi sitio web. Y adicionalmente, como les comenté, el asterisco significa todos los archivos o directorios. Por ejemplo, disallow / página -1 / asterisco. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir esta directriz? Bloquear todos los archivos de la página 1. O sea, todos los archivos que cuelguen a partir de ese directorio van a estar bloqueados por robots. Y el dólar significa el final de una URL. Por ejemplo, disallow página 1 / .php dólar. Entonces, dice que va a bloquear todos los archivos .php. Son directrices un poquito complicadas de entender, están hechas en lo que son reges, que son expresiones regulares, pero con el tiempo podemos ir jugando con ello. Aquí lo importante es el user agent, el allow, el disallow y el sign. Esas son prácticamente las 4 directrices más importantes y que nos corresponde ver a los SEO como tal. Para configurar este archivo, vamos a ver a continuación. En el caso de WordPress, podemos ir a el escritorio Yoast y buscamos el menú de herramientas. En herramientas nos vamos a ir a editor de archivos. Y aquí podemos ver que podemos editar el robots.txt y otro archivo que es el htaccess. Lo podremos ver más adelante. En este robot podemos colocar las directrices que nosotros querramos. Por ejemplo, si en nuestra web igualmente puede estar hecha en WordPress, pero tenemos otros módulos realizados o instalados dentro de nuestra carpeta raíz, podemos indicar con un disallow qué cosas que no quiero que estén aquí. Para dar un caso práctico, por ejemplo, tengo una web donde doy o donde coloco PDFs premium, por decirlo así. Entonces, estos PDFs los alojo dentro de una carpeta, pero estos PDFs yo no quiero que sean rastreados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo a este archivo, coloco disallow en la carpeta donde estoy guardando mis PDFs. Así evito de que sean rastreados e indexados en Google. Porque si estoy cobrando o pidiendo datos para que puedan acceder a estos PDFs, de nada tiene sentido de que sean indexados y accesados de manera tan gratuita. No nos sirve. Igualmente puede suceder con video, puede suceder con contenido que no necesariamente debe ser público. Para ello se utiliza este archivito. Y una de las formas de verificarlo directamente si tiene o no tiene, por ejemplo, aquí podemos venir a Ahrefs, que es una empresa de SEO, y buscar robots.txt. Y esto es accesible para cualquier tipo. Por ejemplo, los amigos de Ahrefs, si se dan cuenta, tienen un user agent asterisco, o sea, todos los agentes de usuario, o sea, todos los rastreadores, no pueden ingresar al subdirectorio Article, ni tampoco pueden ingresar al Site Explorer Ajax, pueden ingresar al Site Explorer, pero hasta el signo de dólar, o sea, hasta esa URL. Aquí hay otros, bueno, esto porque se trata de un SaaS, de un Software as a Service, que es un analizador, una suite de SEO. Entonces ellos bloquean ciertas cosas, por ejemplo, aquí bloquean el buscador del, del blog y cosas así. Esto es un archivo que está totalmente público, puede ingresar a cualquier página y verificar si tienen un robo.txt. Ok, luego que ya entendimos de qué se trata el archivo robo, de qué se trata el sitemap también, cómo subir un archivo robo.txt. Si la web está hecha en código puro, creas el archivo, le das tus directrices y lo puedes subir a la raíz del dominio, o sea, la carpeta raíz donde está todo. Y como ya lo mencioné, los plugins como Yoast SEO o RankMath vienen por defecto con el archivo robo.txt. Solo es cuestión de encontrarlo y modificarlo. Ya les enseñé cómo encontrarlo en el plugin Yoast. Se van a herramientas, editor de archivos, ahí tienen la opción de editar. Otro punto importante en la accesibilidad son los breadcrumbs o migas de pan. Son simplemente rutas de texto en lista ordenada en HTML, como ya les comenté, los bots leen en HTML y ayudan bastante a esta parte de la rastreabilidad, la indexabilidad, la accesibilidad en nuestro sitio web. A menudo está ubicada en la parte superior de la página, que son estas líneas que nosotros vemos aquí. En los e-commerce los utilizan mucho. Existen dos tipos, basadas en jerarquía o basados en el historial. Por ejemplo, hay breadcrumbs que son muy largos, que están basados en el historial. Por ejemplo, si hemos pasado por 10 páginas, pues la breadcrumb va a ser así. Y basadas en jerarquía. Por ejemplo, cuando entramos en un e-commerce vemos un breadcrumb así que dice inicio, la categoría y el producto. Y ya. A los motores de búsqueda les gustan porque son enlaces que pueden visitar y al usuario mejoran su experiencia en nuestro sitio web porque pueden regresar, ir y venir por las categorías de manera más fácil.
Eh, en el caso donde tengamos páginas con código puro, pues podemos hablar con el desarrollador para que las implemente. Y en el caso de WordPress y otros CMS, ya muchísimos temas lo implementan por defecto. Prácticamente, o sea, ya es un estándar de la industria. Ok, una vez ya hemos hablado sobre todo este tema de la accesibilidad del archivo sitemap del robots.txt, es momento de hablar sobre arquitectura web, pero arquitectura web a nivel de secciones. Entonces tenemos dos vertientes principales. Primero, las arquitecturas web verticales y las arquitecturas web horizontales. Este arquitectura web vertical, que es el que vemos aquí a mano izquierda, es normalmente creado de forma que no está pensado en el usuario, tiene un mayor número de niveles. Es muy común encontrar esto en páginas web del Estado. Por ejemplo, yo estoy aquí en Perú y en Perú hay páginas, por decir, la SUNAT, hay páginas de salud, páginas del gobierno, que son laberintos sin salidas, muchos clics, muchas cosas. Es porque están hechos con este tipo de arquitectura de web vertical, la cual es una de las primeras arquitecturas que se utilizaron para los sitios web, pero no necesariamente son las mejores. Es la menos recomendable porque obstaculiza el crowd budget, o sea, el presupuesto de rastreo, el tiempo que pasan estos buscadores dentro de nuestros sitios web. No es la mejor opción, evitémosla lo más que podamos, utilicemos arquitectura web horizontal, es la más recomendable, normalmente se estructura en un máximo de 3 niveles. Recuerdan hace unos minutos atrás que les mencioné del link juice, de los 3 niveles en las URL, es por esto mismo. Hay que evitar de que nuestras URLs o nuestros niveles de arquitectura tengan más de 3 niveles. ¿Por qué? Porque esos son más clics que el usuario debe hacer. Y si el usuario va a hacer tantos clics, los motores de búsqueda también. Y ahí se desperdicia el presupuesto de rastreo. Entonces ya entendimos un poco de qué trata la arquitectura web horizontal y la arquitectura web vertical. Siempre les voy a recomendar la arquitectura web horizontal. Claro, siempre y cuando tu página web esté puesta a internet y lo que busques es que haya más tráfico en tu sitio web. Pero si son sistemas cerrados o algo parecido, pues bueno, ya depende del desarrollador. Pero igualmente les recomiendo una arquitectura web horizontal, mejor experiencia de usuario. Entonces, para hablar un poco de este tipo de arquitectura, las URLs que ya les mencioné, vamos a estudiar un poquito la anatomía de una URL. Principalmente inicia con el número uno, que es el protocolo HTTP. Estas son las cabeceras, es un término bastante técnico en informática, pero simplemente nos debe importar de que se trata del protocolo. O sea, por qué protocolo estoy accediendo hacia este servidor que está en Internet? Y comúnmente siempre debemos cerciorarnos que todas las páginas terminen HTTPS. Aquí hizo falta eso, pero sí debería ser eh, preciso prácticamente. O sea, prácticamente Google lo considera ya un estándar de seguridad. Si tu página web no tiene la S, o sea, el certificado SSL, prácticamente la marcan como no segura. No sé si se han dado cuenta que cuando intentan ingresar a un sitio web que no tenga esto, Google Chrome, Firefox, Opera, lo marca sitio web no seguro. No tiene el certificado, tiene el certificado vencido, X. En el número 2 tenemos lo que es el subdominio. Un subdominio es una parte integral del dominio, o sea, es como es como un subcuarto o un subespacio que tenemos anclado al dominio principal. Algo importante que debemos tomar en cuenta es que los subdominios, al igual que en los casos de contenido mixto que ya vimos en la canonicalización de URLs, es que un subdominio va a ser tomado como una entidad totalmente diferente. Así que no son muy recomendables si queremos aprovechar toda la fuerza de nuestro dominio. Sé que hay empresas y profesionales que prefieren colocar un blog en un subdominio. Claro, eso depende, por ejemplo, si utilizamos tecnologías diferentes. Por ejemplo, no sé, tenemos un Shopify o una plataforma de e-commerce que no permite tener el blog. Entonces, ahí sí toca utilizar un subdominio, instalar un WordPress en ese subdominio o una plataforma que nos permita hacer blogging. Y ahí sí no hay más salida. Pero si nuestro core, nuestra plataforma principal permite esta sección de blog y artículos, lo mejor es utilizarlo en una subcarpeta. Por ejemplo, el número 3 habla sobre el dominio. O sea, el dominio puede ser un TLD, como lo menciona en el 4, un top level domain, que normalmente son los .com, .org, .info, .edu, solamente edu, y ese tipo, .net, ese tipo de dominios. Esos son top level domain. Y existen otros tipos de dominio que son los Country Code Top Level Domain, que son CCTLD. Estos dominios son los que son regionalizados. Por ejemplo, el .com.p es para Perú, .com.mx para México, el .cl para Chile. Igualmente pueden existir sin el .com, sino .cl, .p, .mx, .us. Estos dominios están, como el mismo nombre lo dice, Country Code, tienen un código de país o de localidad que me indica cuál es la orientación del público de ese dominio. Entonces, sí influyen, pues, puede influir directamente, por ejemplo, si nuestro objetivo es posicionarnos en un área geográfica, en el caso, por ejemplo, de Perú, lo recomendable es comprar un punto P. Pero si queremos que sea un poco más abierto, pues lo ideal sería un punto .com. Eh,
Sé que hay preguntas sobre este tema de los dominios, pero para aclararles un poco, desde hace muchos años el dominio dejó de ser un factor de posicionamiento, así que no importa realmente qué tengamos en el dominio. Puede ayudar en cierta parte, más que todo, a memorizar el dominio rápidamente por los usuarios, pero no hay un factor vinculante en el posicionamiento y el nombre de dominio que nosotros escojamos. Google siempre nos recomienda de que los dominios sean simples, fáciles de leer, sin caracteres especiales, que no sean enredados, que sean fáciles de recordar. Y si son de marca, que sean de la marca. ¿Por qué? Porque genera confianza. Por ejemplo, el número 5 habla de subcarpeta, que es el subnivel que yo les estaba comentando. Por ejemplo, mientras más subniveles bajemos, mayor link juice vamos a perder, como vimos en la imagen pasada. Y la parte 6 es la página, o sea, dónde va a estar la página. En este caso tengo su carpeta y nombre descriptivo del producto. Podría ser casacas de cuero para hombre. Es mi nombre del producto. Y lo otro es una etiqueta que en el caso se utilizan para ubicar contenidos dentro de las páginas. Ahora que ya hemos hablado de la arquitectura, del sitemap, del robot, de la importancia de la indexación, del rastreo y de todo lo que ya hemos visto, ahora vamos a hablar de la estructura de un sitio web. ¿Qué es lo primero que debemos establecer antes de crear un sitio web? Es la estructura. ¿Qué queremos mostrar? Siempre háganse esa pregunta. ¿Qué queremos mostrar al usuario y cómo le queremos mostrar? ¿Qué secciones va a tener? ¿Qué voy a tener? Por ejemplo, si es una página web de una empresa, o sea, ¿qué es lo que voy a mostrar? Tengo una página de inicio, tengo una página de quiénes somos, tengo una página de mis productos o servicios separados por categorías, tengo una página de contacto, tengo una página de blog. ¿Cuáles son esas secciones? Si la estructura web es buena, el usuario lo entenderá fácilmente y por ende el robot o los robots de búsqueda lo van a entender. Recuerden, siempre es el usuario. ¿Cuáles son los objetivos de una estructura, de una buena estructura de un sitio web? Usabilidad, mejorar el rastreo y la indexación. Pero primero y principal, usabilidad con el usuario. El usuario lo puede utilizar fácilmente, se sienta feliz, se sienta de que en nuestro sitio web puede encontrar toda la información que necesita de manera rápida y segura. Una de las preguntas que siempre deben hacerse es sobre qué es o será mi web. Es muy importante definir qué tipo de web necesitamos. ¿Es una web corporativa? ¿Es un e-commerce? ¿Un nicho especializado? ¿Qué tipo de web necesita? Es ambas, puede ser un sitio web de servicios con productos, puede ser un e-commerce simplemente, puede ser una web informativa para una página, para una empresa de servicios. Una vez establecido esto, hay que analizar cuáles serán las páginas más importantes de mi sitio web, no necesariamente el home. El home ya sabemos que es importante, es el que tiene el mayor link juice, es el dominio raíz, pero necesitamos establecer cuáles serán las secciones más importantes. Y una vez que establezcamos las secciones más importantes, las declaramos en nuestro sitemap, las bloqueamos para que no sean rastreadas las que no son importantes y así mantenemos un presupuesto de rastreo estable. Aunque si vamos al caso del presupuesto de rastreo, es algo que Google dice que no le preste mucha atención, pero en el SEO cualquier acto va llenando el gota a gota en ese vaso. Así que importante. Una vez establecido esto, hay que analizar cuáles serán las páginas más importantes de mi sitio web. Siempre analicen esa parte. Ok, ya vimos la importancia de la estructura. Ahora veamos cómo crear una estructura. Por ejemplo, una estructura de sitio web se puede crear de diferentes formas. La puedes crear en papel o la puedes crear con herramientas digitales, la puedes crear en PowerPoint, la puedes crear en un archivo Word, en un archivo Excel, donde tú realmente desees. Vamos a ver una herramienta que es muy simple e intuitiva y nos funciona muy bien para crear diagramas. Por ejemplo, esta app.diagrams.net. Esta es una página muy fácil de usar, tiene diferentes tipos de figuras geométricas. Aquí podemos colocar cómo serán nuestras páginas. Es algo muy fácil de diseñar. Este es un ejercicio simple, pero muy poderoso a la hora de plantear cómo serán nuestros sitios web, cómo los veremos, cómo estarán jerarquizadas los contenidos, las categorías. Parecerá cualquier cosa, pero es algo que realmente importa. Bueno, ya estamos llegando ya casi a la parte final de esta clase y ahora veremos las estructuras de un sitio web. Existen muchas formas de estructurar una página web. Sin embargo, una de las más conocidas es la estructura silo. Cualquier persona que haya pasado por algo de SEO va a entender de las estructuras de tipo silo. Y como deben ser estas estructuras, en el home se debe mostrar contenido suficiente como para que tanto los usuarios como los robots sean de qué trata la página web. Nuestro home siempre debe estar bien repartido y especificar de manera resumida de qué trata nuestro sitio web, qué productos o servicios vendemos, cómo los vendemos, en qué nos especializamos, cuál es nuestro fuerte, cuáles son nuestros atributos de valor, cómo resolvemos esos problemas de los usuarios. Una estructura silo se basa en agrupar las secciones de un sitio web de modo que sea entendible para el usuario. Cada silo de contenido contiene una categoría o subcategoría y no se pueden enlazar entre ellos. La URL de una web en silo es la siguiente. Por ejemplo, el dominio raíz o mi home, la página pilar. Esta página pilar puede ser una categoría de servicio. Por ejemplo, si yo vendo, soy un experto en bienes y raíces y uno de mis servicios es la tasación de bienes y raíces o las cotizaciones. Las cotizaciones pueden surgir otros tipos de páginas como la tasación, como la valorización, como el cálculo de hipoteca. No conozco mucho de la cosa, pero sí va por allí.
Y estas estructuras de tipo silo, por ejemplo, viene el home, viene una categoría, de esa categoría desprenden otras categorías principales. Por ejemplo, si en mi categoría uno hablo, por decirlo, en este caso, con uno de mis clientes, hablo de conectividad para empresas. Entonces, conectividad para empresas, deben desprenderse los servicios que sean exclusivamente conectividad para empresas y no buscar enlazarlos directamente para que no se relacionen, sino se mantenga un silo, una verticalidad en el contenido. Entonces, desde conectividad para empresas debe ir Internet para empresas, Internet satelital para empresas, interconexión de sedes por redes privadas, interconexión de sedes por fibra oscura, todo lo que tenga que ver con conectividad. En la categoría 2 voy con ciberseguridad, todos mis servicios de ciberseguridad, que es la categoría 3. Igualmente con mis servicios, por ejemplo, cloud, todos mis servicios cloud. Y importante es no enlazarlos para que no haya una correlación directa. Enlazarlos entre ellos sí, pero con otros no. Y tenemos otro tipo de estructura de sitio web, que es la estructura cluster, que es una tendencia enfocada en la arquitectura web a dispositivos móviles. O sea, creamos un clúster de contenido. Es una arquitectura tipo silo, pero se enfoca en posicionar un contenido pilar por un conjunto de términos relacionados. Es muy útil para términos long tail y fortalece mucho la navegación interna. ¿Por qué? Porque hay un interlink. O sea, todas mis URLs se están conectando entre sí. Este es un ejemplo claro de lo que es una estructura silo con una estructura de clúster. Por ejemplo, aquí tengo el inicio, esto es un árbol que habla sobre los diferentes tipos perdón, esto es una página que habla sobre los diferentes tipos de árbol. Y, por ejemplo, tiene un menú, la categoría principal son especies. Y de especies desprenden otros tipos de subcategorías. Por ejemplo, Abelia grandiflora, Abeis alba, Abeis pinsapo. Y cada uno de estos puede tener otras subcategorías aparte. Entonces, hasta este punto ya hemos entendido que es una estructura de silo, que es la que comúnmente encontramos, o sea, silo, que tiene que ser vertical, cada categoría tiene que ser lo más vertical posible. Eviten entrelazar con categorías diferentes, porque a veces cada categoría puede ser diferente, pueden ser del mismo negocio, pero no necesariamente se entrelazan. Y tenemos lo que es la estructura de clúster, una tendencia muy enfocada en los móviles, ayuda bastante a la navegación interna y se basa en esto. Por ejemplo, el círculo amarillo es mi contenido principal. Esto se utiliza mucho, sobre todo para posicionar artículos, cuando yo quiero que Google o los buscadores entiendan mi entidad. O sea, yo me especializo en, por decir, SEO. Entonces tengo un artículo que habla precisamente sobre todo en SEO y de ese artículo menciono y enlazo hacia otros subartículos que hablen sobre, por ejemplo, el impacto del SEO en tal industria, qué es el SEO page, qué es el SEO page, técnicas off page, técnicas on page, qué es el SEO técnico, cuánto puede ganar un SEO, estudios relacionados, o sea, todo que gire en torno a esa keyword principal. De ahí puedo desprender. En el caso, por ejemplo, de ciberseguridad, puedo hablar de tipos de ataques informáticos, de ese tipo de ataques informáticos que es mi clúster principal, porque mi contenido pilar, puedo desprender y hablar en artículos diferentes pues, sobre diferentes tipos de ataques informáticos, que es un ransomware, que es un malware, que es un ataque de DDoS y cosas así. Bueno, hasta este punto ya hemos entendido de qué trata la accesibilidad, qué elementos son importantes en la accesibilidad, la arquitectura, los archivos IMAP, robots y todo ello. Ahora hablaremos un poco sobre los problemas comunes en la arquitectura web. Primero, no implementar un sitemap.xml, o sea, no implementar un archivo sitemap. Esto es una de las cosas que normalmente buscamos en las auditorías. Son cosas básicas, pero que suman bastante. Igualmente con el robots, no implementarlo es un problema de arquitectura. Primero y principal, ¿por qué? Porque prácticamente le estoy dando, si no tengo un robot, le estoy dando permiso a todo rastreador que pase por mi sitio web de ingresar a donde ellos quieran. Y si no tengo un sitemap, no le estoy dando un listado prioritario. Entonces, van a gastar el presupuesto de rastreo rastreando cosas totalmente innecesarias. ¿Por qué? Porque no le estoy estableciendo cuáles son mis URLs que yo quiero que realmente me rastreen. Otro problema común son los códigos de respuesta o error 400 o error 500. Por ejemplo, error 404 es página no encontrada. Error 500, 501, 500. Pueden ser errores de servidor. Estos son errores que debemos evitar lo mayor posible. Por ejemplo, ya no vamos a tener un servicio más en nuestro sitio web porque la empresa no va a seguir dando ese servicio. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente hacemos? Eliminamos la página web. Pero lo que la mayoría de gente hace es que la elimina y la deja así. Cuando esa web ya estaba recibiendo tráfico, se podía haber aprovechado toda esa fuerza que ya tenía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Una redirección de ese sitio web, de esa URL hacia otra URL que puede ser hacia el home o hacia un artículo que pueda tener relación con este tema, o al revés, o del artículo podemos hacer redirección. Otro problema común es no enlazar correctamente las páginas internas. Las páginas internas siempre deben de estar enlazadas, debemos evitar lo que se denominan las páginas huérfanas. Este enlazado interno, o sea, a veces tiene unas terminaciones de interlinking.
es muy importante porque determina y ayuda también a los bots, por ejemplo, a descubrir nuevo contenido. Por ejemplo, yo puedo enlazar en un artículo muy visitado de mi página web, puedo enlazar hacia un artículo nuevo que hable sobre la misma temática y con eso acelerar un poco el rastreo y la indexación. Otro error común es la ausencia de estructura. Por muy básico que se pueda ver, el ejercicio de crear una estructura ayuda bastante. ¿Por qué? Porque respondemos las preguntas que vimos. ¿Para qué yo quiero mi sitio web? ¿Qué quiero mostrar en mi sitio web? ¿Cuál es la finalidad de mi sitio web? Entonces, tener una estructura me ayuda también a establecer esos objetivos. Por ejemplo, tengo una estructura ya establecida de servicio, porque es lo más importante, es lo que yo vendo. Bueno, ahí tengo mis servicios, están bien establecidos, son accesibles. Eso es lo que quiero en mi estructura. Pero no tenerla a veces puede ser un problema, lleva a callejones sin salida, la experiencia humana de usuario no es la mejor y puede influenciar negativamente. Ausencia de páginas para las categorías. A veces nos encontramos con sitios web que tienen categorías y no son cliciables. Y ahí estamos perdiendo oportunidades. Un menú de navegación mal estructurado también puede ser un perjuicio. Hay páginas web encontradas con menús de navegación que son desastres. Lo son y pueden ocasionar serios problemas de accesibilidad. Hace poco, bueno, hace más de un año tuve un cliente que con su página web hecha en Vitex, esta página, los menús de las categorías principales, el menú de navegación, eran URLs bloqueadas por el archivo robots. Entonces, prácticamente tenía un problema muy serio porque mi menú principal no estaba, los bots no podían seguir esos enlaces porque no lo tenían permitido. Problemas que se consigue uno. Y bueno, esto también causa navegación inconsistente, o sea, encontrar callejones sin salida, no encuentro qué hacer, me siento confundido, me voy a este sitio web, no compro, no solicito información, no me interesa. Entonces, estos son problemas comunes en la arquitectura web que debemos tener presentes. Bueno, chicos, aquí hemos llegado ya al final de la clase. En el PDF les he dejado algunos recursos, que son artículos, son videos, son la documentación propia de Google. Yo no estoy diciendo ningún disparate, todo esto está expuesto por el mismo buscador. Así que gracias a todos por llegar hasta aquí. Espero que esta clase les haya servido de algo y los dejo con un pequeño dicho de Mario Benedetti. Solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien. Así que no tengan miedo de aprender, sigan aprendiendo siempre todo lo que puedan. Recuerden que un curso no los va a hacer expertos, ningún curso los va a hacer expertos. Realmente lo que hagamos en el campo y lo que hagamos en nuestros trabajos es lo que nos suma. Y bueno, los espero en la próxima clase. Muchísimas gracias por estar aquí. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y nos vemos en la próxima clase. Gracias.